¿Qué tal? Video tutorial número 10 del curso de Android, en el que tratamos el último bloque de APIs clave para nuestra aplicación. Las APIs para el trabajo con gráficos. Android nos ofrece dos grandes APIs para dibujar la pantalla. Una es usada para gráficos 2D simple y la otra usada para la programación de gráficos 3D con aceleración de hardware. Vamos a empezar centrándonos en la programación de gráficos 2D con el uso de la API Canvas, que es un buen envoltorio en torno a la librería Skia y adecuado para gráficos 2D medianamente complejos. Pero antes de entrar en eso hay dos temas importantes de los que tenemos que hablar y que van a ser imprescindibles siempre que usemos gráficos en nuestra aplicación. Se trata de pasar a pantalla completa, full screen, y el uso de Wake Lock. De los Wake Locks ya hemos hablado en anteriores ocasiones y sabemos que sirven para evitar que la pantalla del teléfono se atenúe cuando esté unos segundos sin actividad. Para que la pantalla se mantenga despierta siempre tenemos que usar estos llamados Wake Lock. Ya sabemos que tenemos que añadir un tag Uses Permission dentro del manifest file con el nombre de Android Permission Wake Lock. Es lo que nos va a permitir usar esta clase, la clase Wake Lock. Para poder crear una instancia de Wake Lock tenemos que utilizar el Power Manager, con un ejemplo similar al que vemos aquí. Y aquí puedes ver en pantalla un ejemplo completo y totalmente funcional del uso de Power Manager para crear un Wake Lock con el uso, como vemos, de la clase New Wake Lock. Como ocurre con los otros servicios del sistema, de lo que también ya hemos hablado, para poder adquirir el Power Manager lo hacemos desde una instancia Contest, en esta ocasión pasándole como constante Power Service. Y este método New Wake Lock de Power Manager toma dos argumentos. Uno es el tipo de lock y el otro un tag. El tag lo podemos definir libremente. Dentro del tipo de lock hay un par de tipos que podemos utilizar. Para nuestra propuesta, el que aquí vemos, Power Manager Full Wake Lock, es el correcto. Nos va a asegurar que la pantalla se mantendrá activa, la CPU trabajará a máxima velocidad y el teclado se mantendrá habilitado, que es lo que queremos. Y por último, para habilitar el Wake Lock tenemos que llamar a su método Acquire. Así que simplemente con Wake Lock Acquire, a partir de ese momento el teléfono se mantendrá despierto sin importar el tiempo que pase, sin que haya ningún tipo de interacción por parte del usuario. Y también cuando nuestra aplicación sea pausada o destruida, tenemos que deshabilitar o liberar el Wake Lock de nuevo usando su método Wake Lock Release. Ciñéndonos al ciclo de vida de la Activity, que ya hemos visto en el curso, instanciaremos Wake Lock en el método ActivityOnCreate. Llamaremos a su método Wake Lock Acquire dentro de ActivityOnResume y por último llamaremos al método Wake Lock Release para liberar el espacio en el método ActivityOnPause. Así nos garantizamos que la aplicación se ejecute bien en el caso de que sea pausada o resumida. Se trata solo de 4 líneas de código, así que no vamos a crear una activity concreta para esto, aunque puede incluirse, si quieres, dentro de la activity de pantalla completa, que es lo que vamos a ver ahora. Hasta ahora en nuestras activities siempre se han mostrado las barras de título y de notificaciones. Veamos ahora cómo conseguir una mayor inmersión haciendo que desaparezcan estas dos barras. Y podemos hacerlo con dos simples llamadas.
La primera, mediante la llamada al método requestWindowFuture, pasándole como constante future no title, con lo que haremos que desaparezca la barra de título de la activity. Y para hacer que la activity vaya a full screen, para que vaya a pantalla completa, eliminar por tanto también la barra de notificaciones, tenemos que llamar al segundo método que vemos aquí simplificado y que vemos aquí ahora completo. El método que tenemos que configurar es setFlags y la clave está de nuevo en una constante, en el uso de la constante flag full screen. De nuevo un proceso tremendamente sencillo en el que solo tenemos que recordar que estos dos métodos tienen que ser llamados antes de que configuremos el Content View de nuestra Activity. Una vez que ya tengamos configurado la Activity para que se muestre en pantalla completa, es cuando podremos configurar el Content View para esa Activity. Pues con esto claro, ahora sí ya podemos crear nuestra primera activity, que con lo visto ya vemos que va a ser muy sencilla. Aunque se trata de una activity corta, tiene unas cuantas cosas realmente interesantes. Y la primera es que la clase que vamos a crear, a la que llamaremos Full Screen Test, deriva de otra de las clases que hemos creado antes, en concreto de la clase Single Touch Test, que si recuerdas era la que nos mostraba las coordenadas de un dedo cuando tocaba sobre la pantalla. Lo que haremos en esta clase Full Screen Test es sobreescribir el método onCreate de Single Touch Test, de la cual deriva. Y lo hacemos para habilitar el modo de pantalla completa mediante el uso de los dos métodos que decíamos hace un momento en la parte teórica. Exactamente lo mismo que tenemos aquí ahora. No insistimos en estos dos métodos que puedes ampliar en la documentación de Android, muy sencillos. Como decíamos, nos sirven para que desaparezcan las dos barras de la ventana de Android. Y a continuación lo que hacemos, como ya hemos hecho en tantas otras ocasiones, es llamar al método de la superclase. Con el uso de superOnCreate llamamos al método onCreate de la superclase, pero la diferencia es que ahora esta superclase a la que hacemos referencia es una de las clases que hemos creado nosotros, la clase Single Touch Test. Y con esto, sin tener que añadir más, ya tenemos configurado el resto de nuestra activity, que si te fijas un poco lo que hará es funcionar exactamente igual que lo hace la activity Single Touch Test. Hereda todo ese funcionamiento mediante el uso aquí de superOnCreate, y lo que cambia es lo que sobreescribimos del método onCreate, que es lo que va a hacer que aparezca a pantalla completa. Es también un muy buen ejemplo para ver en la práctica de qué hablamos cuando decimos que unas clases se heredan de otras, las superclases, y por qué llamamos a superOnCreate siempre cuando estamos sobreescribiendo métodos. Aquí podemos ver, por tanto, de modo muy sencillo, como al usar una clase como superclase podemos sobreescribir los métodos de esa clase que tengamos que modificar. Aquí llevamos a cabo una serie de modificaciones en el método onCreate, pero posteriormente al llamar a ese método hace que el resto del contenido de la superclase siga completamente operativo, y es lo que va a permitir a esta nueva clase que funcione con el original Single Touch Screen, con la única diferencia de que se verá a pantalla completa y no con las dos barras de título y notificaciones como ocurre en la superclase original. Ahora veremos la diferencia cuando probemos en el emulador, pero creo que ya está claro con lo que estamos diciendo.
Observa también el modo en el que escribimos el código, porque ya decíamos antes que tenemos que llamar a estos dos métodos para ir a full screen, a pantalla completa, antes de configurar el content view. Y como el content view sigue configurado en la superclase, en single touch test, esta llamada al método onCreate de la superclase lo ponemos después de la llamada a los dos métodos que nos van a permitir que se muestre en pantalla completa. También vamos a indicar en la activity la orientación de la pantalla por thread para que no estén cambiando las coordenadas de cuando la probemos. Desde luego añade como siempre la activity dentro del manifest file y también dentro de Android Java, comprueba que lo tengas dentro del string pruebas, el de la activity que acabamos de crear ahora. Pues con esto ya estamos preparados para probar nuestra nueva activity. Aquí tenemos la aplicación, abrimos la Activity Full Screen Test y observa cómo no aparecen las dos barras de la parte superior. Funciona exactamente igual que Single Touch Test, aunque ahora el tamaño de la ventana es mayor al no aparecer las dos barras. Aparecen las coordenadas como Single Touch Test. Si volvemos atrás y probamos el Single Touch Test original, aquí lo tenemos, observa la diferencia, como aquí aparecen esas dos barras, y el funcionamiento que por el resto es exactamente el mismo. Así que ahora ya con esta activity tenemos un espacio en el cual podemos empezar a dibujar, aplicar otros métodos para el desarrollo de gráficos, que es con lo que vamos a continuar. Hasta ahora, cuando hablamos del layout, del diseño de nuestra aplicación, en las distintas activities lo único que hemos hecho es configurar el texto de un test view cuando lo necesitamos. La renderización se ejecuta directamente dentro de ese test view. Vamos ahora a crear nuestra propia vista personalizada que va a servirnos para poder dibujar cosas en la pantalla. Además queremos que ese dibujo esté redibujándose constantemente, que se haga tan a menudo como sea posible, y queremos también un modo sencillo de poder elaborar el dibujo con el método denominado redraw, que veremos en detalle muy pronto. Esto puede sonar bastante complicado, pero Android nos lo hace mucho más simple de lo que pueda parecer. Todo lo que vamos a tener que hacer es crear una clase que derive de la clase view y sobreescribir un método que se llama onDraw, view.onDraw, y este es el método que será llamado por el sistema Android cada vez que necesite redibujar la vista en nuestra pantalla. Así es como se verá el código dentro de nuestra activity y que utilizaremos en una parte importante de las activities para poder dibujar en pantalla. Es un código muy sencillo, desde luego no es lo que se necesita para enviar un cohete a la luna o algo así. Simplemente tenemos que obtener una instancia de una clase que se llama Canvas y esa instancia tenemos que pasársela al método onDraw. Como decía hace un momento, es la clave que nos va a permitir en las siguientes secciones poder dibujar tanto formas como bitmaps y tanto dentro de vistas como en otros bitmaps y también en las surface, que también veremos pronto lo que son en Android. Pues una vez creado vamos a poder utilizar esta clase RenderView exactamente igual que usamos el TestView en las anteriores activities. Simplemente vamos a tener que configurarlo como el Content View de nuestra activity y tenemos que incluir dentro de él cualquier entrada, los inputs que queramos que se muestre.
Aunque lo cierto es que tal como tenemos el código que estamos mostrando en pantalla, no nos iba a servir para mucho. Por un lado, porque así no iba a dibujar nada. Pero además, aunque se dibujara algo, la activity solo iba a mostrar los cambios cada vez que hubiera que reiniciarla. Recuerda lo que hablábamos del ciclo de vida de la activity. Después de que se creara la activity, o bien cuando fuera resumida después de una pausa, es cuando se volvía a redibujar. Desde luego, cuando estamos elaborando un dibujo en pantalla, no queremos que sea así, queremos que se esté redibujando constantemente. Así que por lo tanto, veamos ahora cómo vamos a tener que modificar el código para que se esté redibujando la activity en pantalla. Pues lo que tenemos que hacer para que una activity se esté redibujando constantemente a sí mismo es tan sencillo. Este código es exactamente el mismo que veíamos hace un momento. Vamos a tener que añadir el método viewInvalidate. Observa que se encuentra al final del método onDrawn, y con esto le estamos diciendo al sistema Android que redibuje el render view tan pronto como tenga tiempo para hacerlo, tantas veces como sea posible que el sistema operativo pueda llevarlo a cabo. Tal como tenemos escrito el código, todo esto va a estar pasando en el thread, en el hilo de la interfaz de usuario, lo que no es demasiado conveniente. Pero ahora sí, simplemente con este código ya va a estarse llevando a cabo renderizaciones continuas en este método onDrawn, lo cual se estará mostrando en pantalla constantemente los cambios que vayamos llevando a cabo. Las renderizaciones puede que sean algo lentas al encontrarse en la interfaz de usuario, veremos cómo solucionarlo pronto, pero de momento con esto ya nos llega para lo que queremos mostrar ahora. Pero así ya conseguimos que render view se esté renderizando continuamente, que es lo que buscábamos. Vamos a volver ahora a la misteriosa clase Canvas de nuevo. Es una clase de las realmente importantes que incluye, especialmente para todo lo que tiene que ver con gráficos en 2D Android. Además, dentro de esta clase se incluye ya una importante librería de gráficos de bajo nivel que se conoce con el nombre de librería Skia, S-K-I-A, que está específicamente diseñada para ejecutar renderizaciones 2D en la CPU. Pues la clase Canvas nos provee con muchos métodos de dibujo, tanto para formas como para bitmaps e incluso también para texto. De nuevo, como siempre, puedes emplear información sobre esta importantísima clase para el trabajo con gráficos en Android, que es Canvas, y también sobre Skia. Aquí tienes la página oficial de esta librería gráfica 2D dentro de Google Code, con información, tutoriales, y ejemplo de su utilización. Vamos a ver todo esto con un ejemplo práctico que seguro que queda mucho más claro. Vamos a empezar, vamos a hacer varias activities, pero la primera de ellas lo que hará es que el color en el que aparece nuestra vista esté cambiando constantemente y de modo aleatorio. Para ello vamos a tener que utilizar un método de esta clase Canvas, que es el método Drawn RGB. RGB desde luego hace referencia a los colores red, green, blue, y como vemos tenemos que pasarle como parámetros para cada uno de ellos un valor que tiene que estar entre 0 y 255. En el código vamos a hacer que esos valores se creen de modo aleatorio, y simplemente lo que va a hacer es que la pantalla esté cambiando a la velocidad que pueda hacer el sistema operativo Android de color. Vamos allá entonces con la creación de nuestra nueva activity, a la que vamos a llamar Render View Test. Recuerda que le puedes llamar como te dé la gana, siempre que después en el manifest file y en la activity main se haga referencia al mismo nombre de la activity, desde luego. Importamos las distintas clases que necesitamos. Y a continuación vamos a definir la clase RenderView como una clase interna dentro de la Activity RenderViewTest.
Es aquí donde vamos a incluir la mayor parte de la lógica de nuestra aplicación. Esta clase RenderView deriva de la clase View, como ya vimos en la parte teórica. Tiene un constructor obligatorio que, como no está de momento, por eso nos da un error. Y también vamos a incluir dentro de su código el método sobrescrito onDrawn y una instancia de la clase Random, que ya incluimos aquí el import, que es la que nos va a permitir que se vayan sucediendo valores aleatorios que serán pasados para que cambien los colores. ¿Qué es lo que incluimos en estas tres líneas de código? Creamos la instancia de la clase random y llamamos al constructor de la clase RenderView pasándole el super de su superclase, que ya sabemos que es la clase View. Pues ahora que ya tenemos nuestra vista personalizada configurada, lo que vamos a hacer es dibujar en ella, y para dibujar en ella utilizamos el método onDrawn. Método onDrawn que incluye un código muy sencillo. Simplemente le vamos a decir a Canvas que llene toda la vista con un color aleatorio, y para cada componente de color vamos a especificar ese número aleatorio. Aquí vemos el código, el uso del método drawn RGB, y pasándole como parámetros es aquí donde utilizamos random y el uso del método nextInt, pasándole 256, con lo cual nos devuelve para cada uno de los tres valores un valor aleatorio entre 0 y 255, que es justo lo que queremos, con lo cual las veces que vaya modificándose tendremos un color diferente aleatorio. Y lo único que nos queda para añadir en el método onDrawn es decirle a Android, al sistema operativo, que esté redibujando siempre que sea posible. Y eso también ya lo vimos en la parte teórica, lo hacemos con el uso de invalidate, ni más ni menos. Pues ahora lo único que nos queda es por configurar el método onCreate, sobreescribir el método onCreate para nuestra activity. Voy a bajar aquí un poco para que se vea mejor. Método en el que empezamos por llamar al super, como siempre. Continuamos haciendo que se vea pantalla completa con el código exactamente el mismo que utilizamos en la anterior activity, así que no tiene nada que explicar. Y configuramos cuál va a ser el content view para esta activity, que ya no va a ser el test view que usamos casi siempre hasta ahora, sino que va a ser nuestra clase RenderView, la que hemos creado, y con el uso de setContentView hacemos que sea esta la clase que se utilice como view. Pues aquí tenemos el código completo. Voy a contraer los imports de esta nueva activity, que va a hacer que se muestre en una view personalizada, nuestro RenderView, un color que está cambiando continuamente mediante el uso de Canvas Drawn RGB y pasándole un color aleatorio de cada uno de los tres: red, green, blue. Activity que vemos en el emulador va a cambiar muy rápido el color. Si alguien tiene algún problema de vista o de este tipo de problemas, pues no es muy aconsejable, aunque en fin, lo probamos y observa cómo están cambiando continuamente los colores a la velocidad que permita la CPU, el sistema operativo, en ese momento. Pues una nueva activity en la cual ya entramos dentro del renderizado de gráficos, el uso de la clase Canvas, que es fundamental. Pues ahora que ya tenemos implementada una vista personalizada, para poder renderizar nuestros elementos del juego, necesitamos saber cuántos píxeles hay en el eje X y en el eje Y, y el ancho y el alto de la pantalla. Pues la clase
Canvas tiene dos métodos que nos proveen con esa información, getWidth y getHeight. Y después de 10 videotutoriales y de bastantes horas de curso, estamos preparados para dibujar nuestro primer píxel. Vamos a utilizar algunos de los métodos de dibujo que pone a nuestra disposición la clase Canvas. Y para empezar vemos cómo podemos dibujar píxeles. Para dibujar un píxel tenemos que hacerlo con el método de Canvas DrawPoint, en el que podemos observar dos cosas. La primera, que las coordenadas del píxel se especifican como floats. Lo vemos aquí en los argumentos float x y float y. Y en segundo lugar, que el Canvas no nos va a permitir directamente especificar el color, sino que en su lugar tenemos que usar una instancia de la clase Paint, que es la que podemos ver aquí como tercer argumento del método DrawPoint, y debajo vemos cómo crear una instancia de esta clase Paint. Esta clase Paint contiene información sobre el estilo y el color que se van a usar en las formas, en los textos o en los bitmaps. Para dibujar formas hay dos cosas en las que tenemos que tener en cuenta: el estilo y el color. Aquí estamos hablando de un único píxel, así que no va a tener ningún tipo de estilo y nos podemos concentrar de momento solo en el color. Y para hacerlo vemos cómo utilizamos el método setArgb de esta clase Paint. El método setArgb, que también tiene que ser muy sencillo de entender, hay que pasarle 4 argumentos, cada uno de los cuales con valores de 0 a 255 va a determinar los colores rojo, verde, azul y el alfa que queremos aplicarle. Pues el proceso para dibujar otras formas es igual de sencillo, aplicando métodos de esta clase Canvas. Por ejemplo, para dibujar una línea tenemos que utilizar el método drawLine, al que como argumentos le pasamos los dos primeros argumentos, son las coordenadas del punto de inicio de la línea, y el tercero y el cuarto son las coordenadas del final de la línea. Y por último le pasamos de nuevo la instancia Paint que va a tener que utilizar. De este modo nos creará una línea de un píxel de ancho. Si queremos que sea de un ancho superior, podemos especificar el ancho en píxeles dentro de la instancia Paint que creamos. De modo muy similar podemos dibujar rectángulos. Para ello tenemos que utilizar el método drawRect, de nuevo de la clase Canvas. Los primeros dos argumentos especifican las coordenadas de la esquina superior izquierda del rectángulo. Los siguientes dos argumentos especifican las coordenadas de la esquina inferior derecha del rectángulo, y el Paint de nuevo especifica el color y el estilo del rectángulo. Veamos ahora en un momento cómo podemos determinar. Aquí sí que nos va a hacer falta el estilo de una instancia Paint, no solo el color. Y para hacerlo faltaría más. Tenemos que utilizar un método, el método setStyle, que forma parte de la clase Paint, y al que, como vemos, tenemos que pasarle como argumento el style. Cuando hablamos de style hablamos de una enumeración que puede tener como valor las constantes que estamos viendo en pantalla. Constantes muy sencillas de entender, a poco que hayas trabajado con Canvas, que es algo que aparece en muchos lenguajes de programación. Pues fill hará que la figura, en este caso el rectángulo, tenga un determinado color. Stroke, que no tenga color, simplemente que tenga el contorno del rectángulo. Y fill and stroke, para que tenga las dos cosas, tanto el contorno como el color de relleno. Y desde luego contamos también con un método para dibujar círculos, el método drawCircle.
Los dos primeros argumentos que tenemos que pasarle especifican las coordenadas del centro del círculo y el siguiente argumento especifica el radio en píxeles que va a tener. Y el último argumento de nuevo es la instancia paint que le vamos a aplicar. Igual exactamente que pasaba con rectángulo y que acabamos de decir, también con paint será donde podamos indicar si queremos que el círculo tenga un color de relleno, que tenga solo el contorno o que tenga las dos cosas. Pues ahora simplemente vamos a terminar este video tutorial haciendo una práctica, una nueva activity en la que veamos en funcionamiento todos estos métodos de dibujo en el canvas de Android. Aquí tenemos la estructura de la activity. Creamos una clase, la que llamamos ShapeTest, que extiende a activity. A continuación creamos una instancia de RenderView y una instancia de Paint, exactamente como hacíamos en la anterior activity, así que no tiene nada que explicar. Como no tiene tampoco nada que explicar el método onCreate, porque es exactamente el mismo que hemos usado en el otro ejemplo. Así que lo que vamos a tener que ver nuevo es el uso del método onDraw, que nos va a permitir dibujar en nuestro canvas. Método cuya estructura aquí vemos, ya le incluimos invalidate para que esté continuamente el sistema operativo Android lo esté redibujando, ya lo sabemos también. Y ahora pues tan sencillo como ir añadiendo los métodos que estuvimos explicando hace un momento. En primer lugar el método drawRGB, al que le pasamos los colores. Recuerda que también podría ser A si le quisiéramos aplicar un alfa, y posteriormente el método setColor de Paint para darle un color. Ahora vamos a dibujar una línea con el uso de drawLine. Ya sabemos los argumentos que tenemos que pasarle. Vamos a dibujar una línea que será de color rojo, como aquí configuramos, y que vaya desde la esquina superior derecha, así que usamos getWidth -1 hasta la esquina inferior derecha. Con getWeight accedemos a los valores. Simplemente con esto, si lo probamos, aquí estamos en el emulador, aquí tenemos la activity y de momento, como vemos, ya tenemos nuestra línea diagonal en el canvas. Vamos ahora a dibujar un círculo. Para empezar utilizamos Paint para darle un estilo. Vamos a hacer que solo tenga el contorno. Utilizamos por tanto Stroke, como ya sabemos, y vamos a configurar un color. Aquí se lo pasamos ya en los valores y le damos también un alfa. Y a continuación usamos el método drawCircle y vamos a tener el ancho y el alto y dividirlo por 2 para que aparezca en el centro con un radio de 40 píxeles. Le aplicamos Paint y simplemente con esto lo probamos de nuevo. Aquí tenemos de nuevo cargada la aplicación, pulsamos en Shape Test y vemos cómo aparece el círculo con los valores que le indicamos. Y terminamos dibujando el rectángulo. De nuevo empezamos configurando Set Style. Aquí vamos a poner Fill, por lo tanto aparecerá el relleno sin contorno. Y le damos un color también con cierto alfa. Y a continuación usamos el método drawRest, que también ya sabemos cómo hacerlo. Esquina superior izquierda, esquina inferior izquierda y Paint para que se le aplique. Y aquí vemos una vez más el resultado en nuestra activity. Ya hemos por tanto dibujado formas en el canvas. Nos queda ver cómo utilizar bitmaps y cómo utilizar también
texto, pero vamos a dejarlo para el próximo vídeo tutorial. Será un vídeo tutorial más corto con el cual finalizaremos esta parte del curso dedicado al análisis de las APIs que necesitamos para desarrollar nuestra aplicación. Así que por hoy quedamos aquí. Como digo, finalizaremos en el siguiente las APIs gráficas con el uso de bitmaps y de texto. Nada más por hoy. Os hablo Jesús Conde. Nos vemos.